Alexandro Pereira, conocido en el mundo del deporte como Alex Poatan Pereira, es un luchador brasileño de artes marciales mixtas y kickboxing, y hoy en día es considerado por muchos como uno de los artistas marciales más importantes de la historia. Sin embargo, a diferencia de otros deportistas que empiezan su carrera profesional para ser los mejores o simplemente conseguir una vida mejor, Alex se inició en los deportes de contacto con un solo propósito: salvar su vida. Conoce en este video quién es Poatan y por qué su historia fuera del ring y fuera del octágono es mucho más impresionante que todos sus logros. Pereira nace un 7 de julio de 1987 en São Bernardo do Campo, Sao Paulo, Brasil. Criado en un entorno humilde, Pereira enfrentó numerosas dificultades en su juventud. A los 12 años dejó el colegio para trabajar en una tienda de neumáticos y poder ganar dinero para ayudar a su familia. La vida en la favela poco a poco lo fue acercando a los vicios. Es así que terminó convirtiéndose en alcohólico con tan solo 13 años. Es en el año 2009 cuando Alex, de propia iniciativa, decide dejar la vida que llevaba atrás. En una entrevista a la página MMA Fighting, Alex contó que decidió hacer su carrera deportiva no porque quisiera ser el mejor, ni porque quisiera ser exitoso. Simplemente se entregó al deporte porque pensaba que este salva vidas, y él quería salvar la suya de la adicción. Al no saber jugar fútbol, y por haber tenido tantas peleas de niño, decide empezar a practicar box. Fue en el kickboxing, sin embargo, donde encontró su verdadero talento y su verdadera pasión. La transición no fue fácil, pero su dedicación y talento le permitieron avanzar rápidamente en el deporte. Con tan solo 3 años de carrera de kickboxing, Alex ya era campeón nacional en Brasil. De hecho, su carrera daba para más, pero su adicción aún lo perseguía. Nunca había podido dejar de tomar, y había recaído en hasta 3 intentos. No es sino hasta un año después, cuando Pereira se da cuenta realmente de todo lo que podía lograr, y finalmente pudo dejar de beber. No ha vuelto a probar del alcohol desde entonces. Y es ahí cuando su apodo, Poatan, que significa mano de piedra en el idioma tupi-guaraní, empezó a escucharse no solo en Brasil, sino en el resto del mundo. La carrera de Pereira en kickboxing a nivel internacional despegó rápidamente. Se unió a la organización Glory, una de las más prestigiosas a nivel mundial, donde se enfrentó a algunos de los mejores luchadores del mundo. Su estilo de pelea agresivo y su capacidad para noquear a sus oponentes lo hicieron destacar. Pereira alcanzó el pináculo de su carrera en kickboxing cuando se convirtió en el primer peleador en la historia en ser campeón mundial de Glory en 2 divisiones de peso diferentes: el peso medio y el peso semipesado. Uno de los momentos más destacados en su trayectoria dentro del kickboxing fue su rivalidad contra el conocido Israel Adesanya, quien más tarde se convertiría en una estrella de la UFC. Pereira derrotó a Adesanya en 2 ocasiones, una por decisión unánime, la primera, y la segunda por nocaut. Esto añadiría un capítulo intrigante a su futura carrera de las MMA y de hecho le serviría como trampolín al estrellato. En 2020 Pereira termina firmando por Legacy Fighting Alliance para dedicarse de lleno a las MMA. Aunque él ya había peleado en este deporte en 2015, fue esta movida la que marcó su transición definitiva del kickboxing hacia las artes marciales mixtas. Luego de ganar su debut vía knockout ante Thomas Powell en ese mismo año 2020, terminaría firmando con el Ultimate Fighting Championship, la UFC, y su debut aquí fue muy anticipado debido a su impresionante historial de kickboxing y sobre todo a su conocida rivalidad con Israel Adesanya, quien en ese momento ya era visto como uno de los mejores peleadores de la historia en la categoría de peso medio. En su primera pelea en la UFC, que tuvo lugar en noviembre del 2021, Pereira mostró su habilidad al ganar por nocaut técnico ante Andreas Michailidis y hacerse además del bono de performance de la noche. Ya bajo la tutela de su amigo y mentor, Glover Teixeira, Pereira continuó su ascenso en la UFC con 2 victorias adicionales. Su estilo de pelea, que se basaba casi exclusivamente en su poderoso golpeo de kickboxing, lo convirtió en un contendiente temido en la división de peso medio. Esto fue evidente cuando se enfrentó a Sean Strickland, futuro campeón de la UFC, a quien derrotaría por nocaut en el primer asalto, consolidando así su posición como uno de los principales contendientes de la división y uno de los strikers más temidos en todas las categorías de la empresa. Es justamente tras esta pelea, tras noquear a Sean Strickland, que todo estuvo listo para continuar su rivalidad con Israel Adesanya, en ese momento campeón de peso medio de la organización. En el combate por el título, en noviembre de 2022, Pereira logró una impresionante victoria por nocaut en el 5º asalto. Con las tarjetas abajo, Pereira terminó arrebatándole el título a Israel Adesanya en el 5º round y solidificó así su legado tanto en kickboxing como en las MMA y puso su récord ante Israel Adesanya en 3-0. En tan solo 4 peleas, Alex Poatan Pereira se había convertido en campeón de peso medio, un hecho sin precedentes en la historia moderna de la organización liderada por Dana White.
En 2023, Pereira le da la revancha a Adesanya para defender su título de las 185 libras. En esta pelea el nigeriano logró recuperar el campeonato, noqueando a Pereira en el segundo asalto. Pocos días después, cuando se esperaba una tercera pelea contra Israel Adesanya, Alex decide dar un paso adelante en su pelea y anuncia su cambio a la división de peso semipesado en la UFC. Su debut en esta nueva categoría fue ante el polaco Jan Blachowicz, ex campeón de la división, en julio del mismo año. Pereira ganó la pelea por decisión dividida, demostrando su capacidad para competir al más alto nivel en una nueva categoría de peso y, sobre todo, haciendo frente al grappling de su rival. Mucho se había especulado con que Alex Pereira no podría superar a un peleador que tuviera un buen nivel de grappling, sobre todo considerando que su trayectoria hacia el campeonato de peso medio se había dado únicamente enfrentando a strikers. Sin embargo, este triunfo ante Jan Blachowicz empieza a aplacar estas críticas. En noviembre del 2023, es decir, en ese mismo año, Alex Poatan Pereira se enfrentó a Jiri Prochazka en una pelea por el título vacante de peso semipesado. Pereira ganó el combate por TKO en el segundo round, convirtiéndose en campeón de la división de peso semipesado y consolidando su estatus como uno de los mejores peleadores de la UFC y como el primer peleador en la historia de la organización en tener el título de peso medio y peso semipesado. Este 2024, el estrellato de Poatan se consolidó por completo al encabezar la quizás mejor cartelera de la historia de la UFC, el UFC 300. En este evento, en el main event, Alex derrotó a Jamahal Hill por KO en el primer round y se mostró a los ojos del mundo como el peleador más importante del momento. Y en junio de este mismo año, Pereira volvió a enfrentar nuevamente al checo, a Jiri Prochazka, y lo volvió a vencer en el segundo round, esta vez por KO. Hoy en día, para Alex Poatan Pereira, el cielo es el límite. Se está hablando de una pelea en peso pesado para tratar de convertirse en el primer peleador en la historia de la UFC y de las artes marciales mixtas en ser triple campeón en una organización de primer nivel. No está claro al momento de grabar este video si esto es algo que Pereira finalmente logrará hacer realidad. Lo que sí está claro es que su historia es un testimonio de perseverancia, dedicación y talento. Desde sus humildes comienzos en Brasil hasta convertirse en un campeón mundial en múltiples disciplinas, Pereira ha dejado una marca indeleble en el mundo del deporte y es para todos una lección de vida.